si sabes cómo moverte desde tu estado actual, si no te gusta, hacia el estado que te gustaría externalizar, entonces tienes el secreto, y eso es lo que intentaré contarte esta noche, porque solo existen estados de conciencia que se proyectan al exterior, y todos ellos están contenidos dentro del individuo. En la Biblia se habla de la oración, y para el mundo la oración significa pedir, pero en la Biblia es acción de gracias, no es una petición. También se menciona el arrepentimiento, y el mundo piensa que significa sentir remordimiento, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Oración y arrepentimiento son casi términos sinónimos. Se nos dice que debemos dar frutos que sean dignos de arrepentimiento. Luego, se le dijo al personaje central de las Escrituras, tú y tus discípulos coméis y bebéis con pecadores, y él respondió, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Deja en paz a los justos, están tan satisfechos consigo mismos que no necesitan cambiar. La palabra pecado no tiene nada que ver con romper un código moral, pecado significa no alcanzar la meta. Tienes un objetivo en la vida y no lo has logrado, entonces estás pecando. Puedes tener $1,000 millones y aún así desear otro, si no lo tienes, estás pecando. Puedes cumplir con todos los códigos impuestos por el clero del mundo, y eso no significará nada en cuanto a las Escrituras. Arrepentirse es simplemente un cambio radical de actitud, eso es lo que significa arrepentimiento, porque si cambio radicalmente mi actitud hacia la vida, veré el mundo desde esa nueva perspectiva, y ese cambio de conciencia se externalizará en mi mundo. El arrepentimiento es a la vez una responsabilidad del hombre y un regalo de Dios. Jesús dijo, yo y mi Padre somos uno, sin embargo, voy a mi Padre porque mi Padre es mayor que yo. Somos uno, pero mi Padre es mayor que yo, así que voy a mi Padre. ¿Cómo llegamos a esta declaración tan peculiar y qué significa? En el papel de enviado no soy inferior a mi ser esencial, el remitente, pero solo en el papel de enviado estoy restringido y debo vivir por fe. ¿Fe en qué? Fe en el remitente, que es mi propio ser, el Padre, porque yo y mi Padre somos uno. Pero cuando soy enviado a este mundo para experimentar la muerte y la restricción del hombre, parezco inferior a mí mismo, el remitente. Así que cuando me arrepiento, voy al remitente. Primero hago lo que tengo que hacer. Entonces, digo que el arrepentimiento es tanto una responsabilidad del hombre como un regalo de Dios. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Quiero cambiar mi mundo, entonces me pregunto, ¿qué vería si mi mundo estuviera cambiado? ¿Cómo vería el mundo si fuera exactamente como quiero que sea? Bueno, entonces visualízalo en mi mente, imagina una escena que implique que eso es cierto. Vive como si fuera verdad en mi mente. Sé que no puedo hacerlo realidad por mí mismo, pero en lo profundo de mi ser, el Padre tiene el poder de hacerlo realidad. Ahora voy a mi Padre. ¿Cómo voy a mi Padre? Primero hago lo que se me pide, creo la escena que implica la realización de mi sueño y luego lo entrego completamente en agradecimiento a Él. Es mi ser esencial, pero trasciende mi mente racional. No sé en este nivel cómo se puede lograr, pero sé que si tengo fe en Él, que es mi propio ser, se hará en mi mundo. En las Escrituras se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y quienes se acercan a Él deben creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Debo creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe, es imposible agradarle. ¿Qué es la fe? En el mismo capítulo de Hebreos se define la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe entendemos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no aparece. En mi mundo, aún no ha aparecido, pero todo está contenido en mi imaginación. Así que actuaré la escena que implicaría que es real y luego, dentro de mí, daré gracias. Ahora, se nos dice la oración más maravillosa jamás pronunciada, que se encuentra en el capítulo 11 del libro de Juan. Jesús se encuentra ante la muerte y levanta los ojos diciendo, gracias, Padre, porque me has escuchado. Sabía que siempre me escuchas. No puedo negar que lo profundo de mi ser está escuchando lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo internamente, por lo que puedo decir verdaderamente, gracias, Padre. Ciertamente, escuchó lo que dije. ¿Está respaldado esto por alguna declaración de las Escrituras? Sí, en la primera carta de Juan,
si creemos que Él nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que hemos recibido lo que le hemos pedido. Si puedo simplemente asumir que soy la persona que quiero ser, sin duda lo profundo de mi ser ha visto esa suposición, ha escuchado esa suposición. Ahora, ¿puedo realmente creer que eso es todo lo que necesito hacer? Debo confesar que no puedo hacerlo en este nivel. No soy lo suficientemente sabio en este nivel para idear los medios necesarios para externalizar lo que he asumido que soy. ¿Lo has probado, Neville? Incontables veces. Incontables veces, cuando estaba completamente atrapado en ciertas áreas, encarcelado por así decirlo, no en una prisión federal, sino en un estado de encarcelamiento, como cuando te encuentras en una isla donde disfrutaste 4 meses, casi 5 meses, pero tienes un compromiso en Estados Unidos y debes regresar, y luego te dicen que no hay posibilidad de volver antes de septiembre, como muy pronto, y tu compromiso es en la primera semana de mayo en Milwaukee. ¿Qué vas a hacer entonces? No hay posibilidad, no hay barcos tomando pasajeros, y la lista de espera es de miles en todas las Indias, desde Trinidad hasta Barbados, todos esperando, y tú estás en la isla de Barbados sin haber hecho provisiones para tu regreso a América cuando navegaste hacia Barbados 5 meses antes. Entonces, ¿qué hice? Simplemente me senté en una silla en mi habitación de hotel y asumí que estaba en un pequeño bote acercándome al barco, porque eso fue antes de los días de puertos de aguas profundas. Ahora tenemos un puerto de aguas profundas, pero entonces tomabas un pequeño bote hacia el barco, que esperaba tal vez a media milla del mar, y luego subías por una pasarela. Así que simplemente subí por la pasarela en mi mente. Si mi mente se desviaba, lo que hacía, la traía de vuelta al primer paso y volvía a subir. Antes de llegar a la cima, la volvía a traer de regreso y la entrenaba como entrenarías a un caballo, porque la mente es un animal indisciplinado. La entrené y subí paso a paso. Cuando llegué a la cima, me di la vuelta y puse mis manos imaginarias en la barandilla, pude oler la sal del mar en el aire. Miré con nostalgia hacia la pequeña isla de Barbados, con una emoción mixta, feliz de estar navegando hacia América y triste por dejar atrás a mi gran y maravillosa familia. Luego, en ese estado de ánimo, me quedé dormido por un momento. Al día siguiente, la misma compañía que me había dicho que no había posibilidad de salir antes de septiembre, me llamó para decirme que había una cancelación para ese día en un barco hacia América, y me ofrecieron el pasaje, a pesar de la lista de espera de más de 1000 personas. No me preocupaba porque alguien canceló su viaje. Mi oración fue respondida. Hice lo que se me pidió, porque arrepentimiento es un cambio radical de actitud. Dijeron que no podía salir, pero yo dije que ya estaba fuera, en un barco que se dirigía hacia Nueva York. Eso es todo lo que quería hacer, así que cumplí con mi responsabilidad, y la segunda parte del arrepentimiento es un regalo de Dios. Dios tiene la forma de externalizarlo. Lo que causó que la mujer o el hombre cancelaran su pasaje, me dijeron después que tuvo miedo de hacer el viaje. Así que una habitación quedó libre y la obtuve, porque solo había 2 camas y mi hija pequeña tenía 3 años, podía dormir con su madre y yo podía subir un nivel y dormir en la litera superior. Luego tomé mis 11 días de regreso a Nueva York. Así que hice lo que se me pidió, esa es mi responsabilidad, crear una escena que implique la realización de mi deseo y luego entregarlo completamente a mi Padre, porque Él tiene el poder de externalizarlo. No sé cómo hacerlo en este nivel, no tengo la sabiduría, no tengo nada en este nivel para hacerlo. Mi fe está en mi Padre, fe en su poder para externalizar lo que he hecho todo en imaginación. Para mí, eso es oración, eso es arrepentimiento. No me senté sintiendo por un momento que había hecho algo mal y por eso no podía salir. No hay sentido de arrepentimiento como remordimiento, como enseña el mundo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es simplemente un cambio radical de actitud, eso es lo que significa la palabra metanoia, un cambio radical desde la raíz. Si cambio mi actitud, he cambiado mi estado de conciencia, y como todos los estados existen dentro del hombre, ese estado ahora se externalizará y me llevará hacia el resultado deseado. Lo que hice en Barbados lo he hecho una y otra vez en todas las áreas de mi vida, cuando sentí que había necesidad de una mudanza. Cuando no hay necesidad de mudarse, no hay necesidad de arrepentimiento. Déjalos en paz, están satisfechos con el estado en el que se encuentran.
Pueden que no sean ricos, no importa, se sienten cómodos. No los despiertes, no hagas nada para despertarlos. Deja que se queden tranquilos y sigan durmiendo. Pero aquellos que sienten que tienen el deseo de lograr algo nuevo en su vida, deben entonces hacer lo que deben hacer, cambiar su actitud hacia la vida y asumir que ya son lo que quieren ser. Como ahora soy lo que quiero ser, entonces se lo entrego a mi Padre. Él tiene la capacidad de darme los medios para externalizar lo que he hecho en mi imaginación. Entonces la oración es parte de ello, es parte de la técnica, es acción de gracias, no es pedir. No te sientes ni por un momento preguntando si soy digno o si soy capaz de externalizarlo. No te preguntes si es posible o no. Todo es posible para Dios, si realmente crees que la existencia es Dios.